8 sesiones después, con casi 15 horas de trabajo entre dichas sesiones, las partes de networking que hemos podido tener, pues ahora nos queda la parte final y yo creo que la más interesante y quizá la más difícil, ¿no? Para esa enmienda tenemos aquí a dos personas. Una de ellas ya la conocéis, a Fernando París, presidente de FACDE, de la Federación Nacional de Asociaciones de Gestión del Deporte, y otra es Javier Blanco, CEO de Bone y también presidente de AESDAP, de la Asociación de Empresas de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas. Dos personas con conocimiento, con rigor, que han tenido que tomar buena nota de todas las sesiones para sacar precisamente las conclusiones de estas jornadas y mirar hacia el futuro de la idoneidad o no de la creación de este clúster. Así que, adelante, Fernando París, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes ya, o buenos días, buenas tardes. En primer lugar, bueno, hay que decir que un encuentro de estas características, que se planteó inicialmente como una reflexión conjunta sobre la idea de crear un instrumento, una herramienta, un clúster o con otra denominación que vinculase al conjunto de los integrantes de la industria del deporte, entendido el deporte en un sentido muy amplio. El deporte es un concepto polisémico, significa muchas cosas y tiene perspectivas muy distintas. Es un fenómeno poliédrico que podríamos desagregar en muchas realidades distintas, pero que desde nuestro punto de vista nos interesa de momento mantener unido. El deporte entendido pues, como la Carta Europea del Deporte, la Declaración de Vilnius, como actividad económica, etcétera, y nos interesa. Hemos intentado hacer unas conclusiones, porque parecía que quedaba mal después de esta reflexión no poder centrar al final una serie de puntos. Durante el proceso preparatorio de este encuentro, los miembros del grupo promotor, que aquí hay varios, nos hemos ido intercambiando papeles, ideas, porque evidentemente no es fácil poner al final, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasos damos? Etcétera. Esas ideas son las que yo voy a intentar transmitir aquí. Las hemos formulado en forma de catálogo, las hemos ido creando, como digo, en las últimas semanas y con algunas anotaciones de lo que hemos visto, evidentemente, ayer y hoy. Y, como digo, para hacerlo de forma más didáctica, las exponemos en forma de catálogo. Son reflexiones, conclusiones, algunas formuladas de manera con interrogante, en forma de pregunta, porque no tenemos claro, es decir, hay cosas que no tenemos muy claras, es un tema muy complejo, y otras quizá un poquito más ciertas, ¿no? Entonces, vamos a ir enumerando estas 10 y luego Javier al final también hará un resumen un poco más integrador. La primera pregunta tiene que ver si damos el paso o no damos el paso y qué hacemos. ¿Por qué un clúster? ¿Por qué no un hub? ¿Por qué una plataforma? ¿Por qué no hay el ecosistema deportivo? Es decir, es el momento, es necesario, es conveniente, no estaremos creando una nueva entidad, una nueva estructura que sirva para poco y que al final cueste dinero. Bueno, pues eso es un poco la primera reflexión. Evidentemente existe una diferente tipología de nombres. Parece ser los hubs están más orientados al tema de la innovación, al emprendimiento, en un ámbito también más local. Estoy viendo a Martín, en Barcelona hay un hub de emprendimiento vinculado al deporte, más o menos, de ámbito local. Las plataformas suelen tener plataforma logística, por ejemplo, de Zaragoza, están vinculadas también a veces a infraestructuras físicas. Bueno, hay diferentes terminologías. Ecosistema es muy general. Hay diferentes estudios que son muy interesantes en el País Vasco, por ejemplo, que veo, donde hacen una especie de benchmarking, donde han analizado muy bien las diferentes tipologías, pero al final parece ser que clúster es la palabra, el tecnicismo
que permite agrupar y meter en un cajón todo lo que estamos pensando. Es decir, un lugar donde nos reunimos diversas entidades con diferente tipología, mercantil, asociativa, pública, académica, con gran transversalidad en la cadena del valor del producto, del deporte, porque estamos hablando de productos, de fabricantes, de distribuidores, de productos, de servicios, de tecnología. Y además en un ámbito territorial estamos hablando de España, del Estado español, de España, cada uno que lo considere que es un territorio amplio, ¿no? Y en ese sentido sí que parece que el clúster, como clúster, es la definición o el concepto que parece que mejor se adaptaría a lo que nosotros queramos hacer. Pero también hemos puesto ahí también una red de clústeres. Una de las observaciones que hizo Carles, precisamente decir, bueno, igual no hay que hacer un clúster, es una red de clústeres. Luego hemos conocido ejemplos, que luego si procede comentaré alguno, el RedCAU, que es la red de clúster del sector audiovisual que existe en España. Quiero decir que podemos pensar en un concepto de estas características. Luego veremos cómo. La segunda pregunta tiene que ver, efectivamente, un clúster será lo que diga que es el clúster, es decir, la definición que nosotros queramos hacer del clúster. Una agrupación de empresas, de entidades o instituciones que en un ámbito territorial determinado, España o el Estado español, y en un sector económico e industria determinado, que es el deporte, que como digo es un concepto poliédrico, se conectan de forma voluntaria, se interrelacionan para mejorar la cooperación, la competencia, la investigación, la innovación, el intercambio de información y la calidad de los productos y servicios prestados a los consumidores y a la ciudadanía. Esto podría ser, es decir, esa definición es la que debería de fijarse en los estatutos de esta entidad que se hiciera, la que determinaría cuál es el propósito de la creación de este clúster. De alguna manera, los elementos, las entidades, siempre hemos pensado que es mejor que las entidades que conforman el clúster sean entidades jurídicas, no personas. Ayer vimos 3 ejemplos de clústers y en uno de los ejemplos, por ejemplo, el clúster formaba parte de personas. Pensamos que en un clúster tiene que ser entidades de carácter jurídico. Y 4 tipologías de entidades. Empresas de diferente tipología, evidentemente, el sector empresarial es fabricantes, prestadoras de servicios, distribuidores, fabricantes de equipamiento, empresas de base tecnológica. 2, entidades del sector asociativo, clubs, federaciones, asociaciones, fundaciones. Es importante que seamos conscientes de que el modelo deportivo europeo, que es una de las bases fundamentales de la organización de nuestro deporte, sigue teniendo como una base muy importante el asociacionismo deportivo. Es decir, en España hay 4.100.000 licencias federadas, 70 y tantos mil clubs afiliados a federaciones españolas, y en el caso de las licencias deportivas no hay un sector en España donde haya tanto asociacionismo como el deporte, excepto las comunidades de vecinos, de propietarios, que todos somos de tal, o las AMPAs, que los padres y madres tienen hijos. No hay 4.100.000 personas asociadas en el ámbito cultural, no hay 4 millones de personas asociadas en los sindicatos o en asociaciones filantrópicas, etc. Pero hay 4 millones de personas que tenemos una licencia federada. Por lo tanto, los clubes y las federaciones juegan un papel muy importante en el deporte, en el modelo europeo. En tercer lugar, las entidades públicas prestadoras de servicios deportivos. Alguien también en el debate previo se decía si en un clúster de la industria del deporte tienen que estar las entidades públicas. Por supuesto que no hay ninguna duda. Están en muchos sectores, en muchos clústeres, en el agua, en los clústeres de limpieza, en el clúster audiovisual. Y además, hoy en día, y es preciso recordarlo, las entidades públicas
que destinaron en el año 2021, según las cuentas, la contabilidad nacional, 3.200 millones de euros al deporte, de los cuales el 80% son las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consels, etcétera. Las corporaciones locales siguen siendo las principales prestadoras y, sobre todo, proveedoras de servicios deportivos para las personas. Siguen siendo todavía. Nosotros vemos esta instalación y esta instalación, la ciudad de Zaragoza la ofrece. Actividades directamente a los ciudadanos. Servicios y actividades a los clubes deportivos. 20, 30 clubes y federaciones deportivas entrenan en esta instalación, bueno, y en las que están al lado, que forman parte del mismo complejo. Empresas, la principal empresa de fitness o de volumen de facturación del sector del fitness y de la actividad física, etcétera, que es Forus, es la que gestiona la parte de concesión. Es decir, realmente los ayuntamientos propietarios de más del 50% de los espacios deportivos convencionales de nuestro país siguen siendo los principales, todavía no digo prestadores, porque el prestar el servicio cada vez se hace más a través de la colaboración público-privada, pero proveedores del servicio a la ciudadanía siguen siendo los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que estar, las entidades públicas, como una entidad, evidentemente el que quiera, bien individualmente, bien agrupados, bien a través de la Federación de Municipios, que está por aquí representada también, etc. Y por último, centros de investigación y conocimiento. El clúster tiene sentido si hay innovación y si hay investigación y si hay conocimiento y hay datos, etc. Y por lo tanto tienen que jugar un papel muy importante. Luego veremos un poco cosas más concretas. Tercera pregunta. ¿Tiene sentido la existencia de un clúster o una red de clúster estatal cuando ya hay clústeres de ámbito autonómico? Ayer vimos 3 ejemplos de clústeres, 2 españoles y el clúster andorrano, y eran 3 cosas distintas. 3 clústeres diferentes que se adaptan evidentemente a lo que en cada momento necesitan en Extremadura, en Galicia o en este caso en Andorra, y de alguna manera lo que vemos es que la existencia de clústeres de ámbito autonómico no solamente no conlleva, o sea, no limita la existencia de un clúster o una red de clúster estatal, sino al revés, es decir, lo refuerza, los puede reforzar y evidentemente el clúster estatal tiene que nacer con la experiencia que generan los clústeres autonómicos. En España hay 3, además de Galicia y Extremadura, que estuvieron ahí representados, está Indescat, en Cataluña, no ha podido venir por razones de agenda, pero es muy potente, vosotros lo conocéis, en la página web podéis encontrar memoria, etcétera. El día 23 de abril, San Jorge, se constituye en la Comunidad Valenciana, se lanza el clúster de la industria del deporte de la Comunidad Valenciana. En el último trimestre del año, seguramente en Andalucía, que ha habido ya reuniones previas, se lance. Bueno, ¿qué requisitos tiene que haber? Primero, el clúster se constituye a partir de nuestra experiencia. Pertenecer a un clúster autonómico debería de ser automáticamente pertenecer al clúster estatal si este clúster autonómico está integrado en la red de clústeres estatales o como le llamemos, le voy a llamar clúster, pero no está cerrada la definición, ¿vale? Puede ser una red de clústeres. No va a haber clústeres en todas las comunidades autónomas. Se debe de abordar una forma de adhesión directa de entidades, empresas, etcétera, que quieran estar en esta red o en este clúster estatal. Habrá que buscar la fórmula de un acceso directo para aquellos que no tengan en un clúster autonómico. Y por último, el clúster también tiene que integrar a las asociaciones y agrupaciones sectoriales existentes.
Estoy hablando de las entidades del grupo promotor que estamos aquí, de las 6 entidades estas que FACDE y estas 5 que hemos lanzado este tema, y otras más que tienen que estar. Está la comisión de la COE, está la FEM, ANETAE, la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, el Consejo de Profesores de Educación Física, la Fundación España Activa. Es decir, debería de poder agrupar, evidentemente, acoger bajo el aspecto de la voluntariedad a las entidades que quisieran estar. Pero esto sí que es muy importante. Las competencias de un clúster o de una red de clústeres tienen que ser de interés común para el conjunto del sector y de la industria. Deben estar basadas en la innovación, sobre todo en la transformación y en la mejora del sector. No puede ser que los clústeres sirvan para dirimir las discusiones, no, las diferentes perspectivas que las asociaciones tienen unas con otras. Es decir, los clústeres no tienen que servir para discutir lo que hay que discutir en otros foros de tipo empresarial, de tipo público, etc. Y tiene que ser capaz de, con generosidad, que es una palabra que alguien me decía que se debería utilizar más, de dar un salto cualitativo para mirar un poco por encima. Y hay competencias y funciones y aspectos que nos interesan a todos o tienen que interesar a todos, y hay otras cosas muy concretas que no nos interesan a todos. Cuando el señor Alberto, porque lo hemos hablado alguna vez, cuando yo, por ejemplo, decía, sería muy bueno tener un marco fiscal favorable del deporte, lógico, fiscal, estable, en el conjunto del Estado, ¿no? Claro, pues probablemente ahí empezamos no todo lo mismo. Nosotros pensamos que, basado en la práctica deportiva, tanto el IVA como el IRPF, etcétera, deberían ser, la práctica deportiva de la ciudadanía debería tener un mejor trato fiscal que el que tiene hasta ahora. Eso no cabe ninguna duda, no sé si por el IVA o por el IRPF, como se ha hecho en Valencia o en Rioja, etcétera. Pero la Liga de Fútbol Profesional también dice, oye, es que el espectáculo deportivo y el deporte profesional, que está con el 21% del IVA, tenía que bajar al 10%, porque gracias a eso podremos podemos ser más competitivos en el marco global de la competición deportiva europea, y los jugadores podrán comprarse 3 Maseratis en lugar de 2, ¿no? Es decir, quiero decir que a lo mejor resulta que pensamos que en el clúster el marco fiscal favorable para el deporte es común al conjunto de todas las industrias o todos los sectores que formamos la industria del deporte, y luego vemos que en la realidad efectivamente eso igual no ocurre. Bueno, tenemos que ser capaces de dar un salto hacia arriba y ver cuáles son los objetivos, las funciones, las competencias que son comunes al conjunto de la sociedad, del clúster. Voy a pasar más rápido. Bueno, tenemos la existencia de clúster de ámbito autonómico y de un clúster de ámbito estatal o una red de clúster de ámbito estatal. Es que siempre va a existir, hay competencias claras de ámbito estatal y habrá competencias más claras de ámbito autonómico. Y en el caso de que competencias de los diferentes clústeres coincidan, por ejemplo, en este caso, la 2, la 1, la 2, la 4 y la 6 son comunes al ámbito autonómico y son comunes al ámbito estatal. Pero es importante que las que sean comunes al ámbito autonómico, en el ámbito autonómico se van a ceñir al ámbito específico territorial. Es decir, la interlocución frente a la administración estatal en asuntos de interés común al conjunto de los miembros del clúster, evidentemente, si la llevamos al ámbito autonómico, el clúster autonómico de Galicia es un interlocutor para la administración gallega. Y el andaluz lo será para la andaluz. Y el estatal lo será para el Estado. En aquellos aspectos, ya digo, de interés común. Evidentemente, va a haber un solapamiento de competencias, eso sin duda, pero también hay otras competencias específicamente que se pueden hacer. Por ejemplo, el tema de presencia de sus miembros en proyectos tractores con soporte financiero nacional e internacional. Proyectos tractores que son proyectos de transformación social,
proyectos de colaboración que benefician al conjunto de los componentes del sistema, en este caso del sistema deportivo, y al cual nosotros nos deberíamos poder acoger, o bien proyectos transversales, sostenibilidad, eficiencia energética, transformación digital, todo eso es común a la industria del deporte y a otras industrias que ya se están beneficiando más que nosotros de este tema. O proyectos tractores específicamente para el sector del deporte, como existe el turismo, el sector agroalimentario, el sector del agua, etc. ¿Qué tipología de socios compondrían el clúster este? El que las entidades que puedan formar parte de este clúster tengan una diferente estructura societaria, Hay sociedades mercantiles, hay asociaciones, hay entidades públicas, asociaciones de segundo grado, objetivos sociales y razones diferentes, objetivos a veces divergentes, implantación territorial diversa, hace que realmente un clúster tenga una gran heterogeneidad. Heterogeneidad es un activo, también es una aportación que se hizo dentro del grupo. Es decir, la heterogeneidad es un activo y debemos de poner en valor ese tema. ¿Qué clasificación, qué tipología deberían de reconocer los estatutos en un clúster de estas características? Los clústeres existentes, las asociaciones y entidades representativas de sectores específicos, los que estamos en este grupo, ACEDIR, que son los grandes clubs, ANETAE, FEM, COE, la Subcomisión de Cultura y Deportes, el Consejo COLEF, organizaciones sindicales, que los sindicatos juegan un papel importante y voluntariamente pueden querer estar, etc. Empresas de carácter industrial, de servicios, mixtas, del sector deportivo, de todo tipo. Porque hay empresas que sin ser específicamente del sector de lo que llamamos deporte, pueden especializarse en el sector deportivo. Por ejemplo, como lo comenté ayer con un compañero que está ahí, empresas de seguros que están trabajando fundamentalmente en el sector del seguro deportivo. Pueden formar parte del clúster, si lo desean, de la industria del deporte. Entidades asociativas del deporte, federaciones, clubes, asociaciones, fundaciones, centros de conocimiento, equipos de investigación, grupos de investigación, asociaciones científicas, asociaciones profesionales y entidades públicas prestadoras de servicios deportivos, un poco lo que he comentado antes. Evidentemente, introducir esta heterogeneidad de entidades en unos estatutos y darle un peso en la decisión del clúster de cada tipología de socios es muy complicado y es muy difícil de establecer. Yo ahora no sabría decir, es que los clústeres existentes tienen que pesar el 40%. Pues no lo sé. Eso es un tema que tendremos que ver si merece la pena abordar este tema, etc. Tipología jurídica para el clúster. Bien sea clúster, bien sea red de clúster, bien sea el nombre que le queramos dar, necesita una tipología jurídica, necesita un NIF, necesita estar inscrito en un registro, podrá tener estructura profesionalizada o no tenerla y aprovecharse de la estructura profesionalizada de otras entidades. Me comentaban el otro día que la red CAU, que es la que he comentado antes, la red de clúster del sector audiovisual, formado por 4 clústeres de ámbito autonómico del sector audiovisual, no tiene NIF, tiene unos estatutos, pero no tiene estructura. Utiliza las estructuras de uno de los 4 clústeres existentes. Eso, en cualquier caso, la ley 1 del año 22, me parece que es de ley de asociaciones, es la que permite jugar, es la que mejor permite, desde el punto de vista de una estructura jurídica, adoptar una forma más flexible, con la flexibilidad necesaria, también es una palabra que apareció allí,
para poder adaptarse a lo que queramos hacer, ¿vale? Y en cualquier caso, y como ocurre con alguno de los clústeres que ayer también comentaron, la posibilidad de inscribirse en el registro de agrupaciones empresariales e innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pero primero hay que tener un NIF, primero hay que ser algo, hay que tener una personalidad jurídica. Gobernanza y transparencia. Precisamente la heterogeneidad de una entidad de estas características va un poco en contradicción con la obligación de gobernar adecuadamente este tema. Es decir, precisamente porque hay una gran heterogeneidad, es necesario tener un sistema muy claro y muy sencillo de gobernanza. A gobernanza me refiero a la toma de decisiones, la elaboración de acuerdos, la relación con los socios, etc. Y esa forma clara, sencilla y transparente está basada fundamentalmente en esos tres temas. Primero, la transparencia en todos los aspectos, es decir, eso está claro. En segundo lugar, la búsqueda de consensos entre mayorías y minorías frente a las votaciones, es decir, en este tipo de entidades es mucho más importante el poder llegar a acuerdos y tomar acuerdos por consenso que tomar acuerdos por votaciones, porque las votaciones en una estructura compleja donde decir, no, es que tal entidad tiene el 1,22% del voto, el otro tiene el 3,23%, como las comunidades de propietarios. Eso no, es decir, hay que hacer un esfuerzo precisamente por llegar a acuerdos y llegar a acuerdos de consenso. Y, por supuesto, la sostenibilidad económica y financiera, que también se ha incorporado porque, y ayer se volvió a decir, es decir, no podemos poner en marcha o tener la idea de poner en marcha una estructura de estas características si no tenemos garantizado que esto va a funcionar. Dentro de un año, como decía Carles, dentro de año y medio esto ha funcionado y esto desaparece porque no tenemos la chicha y además un equipo profesional y gerencial que trabaje, que es otro de los elementos fundamentales para que esto funcione. Es decir, esto no es un trabajo voluntario. Es decir, los jubilados tenemos unas limitaciones y ya no podemos dedicar más tiempo. Esto tiene que ser un tema muy profesionalizado. En octavo lugar, bueno, el tema de la financiación del clúster. En el caso de evidentemente, de la creación de un clúster o de una red de clústeres, la hoja de ruta inicial, el primer plan estratégico que se haga, etcétera, deberá determinar cuál es el sistema de financiación del clúster. Pero en los estudios de benchmarking que se han hecho sobre clúster, que os aconsejo que hay varios, no sé si los hemos repartido a la gente, pero bueno, son muy accesibles y tal, cuando se habla hay una tónica general de financiación deseable que sería la de los 3 tercios. Un tercio, fundamentalmente, aportación directa de las cuotas de los pertenecientes al clúster que garantizasen una estabilidad de la estructura, un tercio de financiación pública proveniente de las entidades impulsoras, que en nuestro caso yo sigo pensando que el Consejo Superior de Deportes, si funcionara normalmente, debería ser una entidad impulsora de este tema, por dos duros me refiero en relación al gasto que tiene apoyar este tema, es sencillo, y un tercio de financiación vinculada a proyectos específicos, servicios prestados, que normalmente vienen del sector privado, o convocatoria de subvenciones para proyectos, etcétera, que las hay, asesoramiento, formación, etcétera. Ayer, cuando vimos la financiación, la ponencia de IEMA prevista para el año 24, no era exactamente tercio, pero era esta estructura con el 38-24, ahora no me acuerdo y tal. Evidentemente, esto sería factible de llevar a cabo, no es una gran inversión. Es verdad que para arrancar se requiere un esfuerzo inicial, pero existen medios para arrancar. 9. ¿Qué participación debería de tener el Consejo Superior de Deportes
en este invento. Esto es una iniciativa que arranca del sector privado. FAGDE somos, bueno, FAGDE y las 5 entidades que conformamos el grupo promotor, somos asociaciones privadas, asociaciones empresariales, asociaciones sin ánimo de lucro, etcétera. Y, evidentemente, yo sigo pensando que es más importante que sea el sector privado, porque solo si el sector privado está maduro y nos lo creemos, esto saldrá adelante. Si el sector público hubiera sido el que arrancase, no tengo muy claro si esto puede funcionar. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Valencia, que lo hemos comentado antes, el día 23 arranca con una iniciativa de la Comunidad Valenciana. Ojalá vaya bien, pero si no hay una implicación de las empresas, de los gestores, de las entidades, etcétera, de la Comunidad Valenciana, solo porque esté la entidad pública no va a salir. Bueno, lo que sí que es importante es que el Consejo Superior de Deportes pueda ayudar. Es decir, yo lo sigo pensando. No solamente lo puede ayudar, sino que en la nueva ley del deporte del año 22, en las competencias atribuidas al Consejo Superior de Deportes, que tiene un montón, y se acaba el abecedario y empiezan, es decir, en la competencia del artículo 14, apartado Z, o sea, en la competencia 25-26, aparece que una competencia del Consejo Superior de Deportes es llevar a cabo, en colaboración con el resto de las administraciones públicas, con las federaciones y otros agentes del sector, entiéndase el sector privado, empresarial y comercial, acciones para el fomento del turismo y de la industria vinculadas a la actividad física y el deporte. Es decir, hay un marco general, una competencia general que permite al Consejo Superior de Deportes decir, oye, esto me interesa, ¿vale? Me interesa apoyar este tema. ¿Qué permite una colaboración más intensa con el Consejo Superior de Deportes? Evidentemente, una mejor interlocución con otros ministerios. Cuando ayer Carles hablaba del tema de las cuentas satélites para el deporte, que debería de ser una de las primeras cosas que el clúster debería intentar para poder tener una información detallada y que la gente que estudiara el tema pudiera investigar y tener una mejor estadística, etcétera, tendría que ser hablar, que yo creo que se ha hablado muchas veces ya, pero bueno, hay que intentar hablar para que la contabilidad nacional se fije una contabilidad satélite para el tema deportivo, igual que tiene para el turismo, para la cultura y no sé si para otros sectores. Pero bueno, eso está así. Evidentemente, la respuesta del Consejo Superior de Deportes es una incógnita. Yo no lo puedo decir. Sí que es importante decir que el Consejo Superior de Deportes tiene posibilidades de financiar el arranque de este proceso si tomamos la decisión. Y la última cosa es la progresividad en la puesta en marcha. Es decir, esto requiere una serie de pasos, de procesos. La idea inicial de poner en marcha sería que el grupo promotor y otras entidades invitadas a formar parte de este grupo promotor, entiéndase las asociaciones que he comentado antes, el Consejo COLEF, ACEDIR, etcétera, etcétera, pudieran incorporarse al arranque, al inicio, y por supuesto los clústeres existentes que quieran al inicio de esta entidad. Y luego, progresivamente, una integración de otras entidades, de las empresas directamente, de otras asociaciones, etcétera, etcétera, de tal manera que hubiese ya una base mínima para hacer un proceso electoral y elegir una junta directiva que marcase el plazo. Yo, como algunos que me conocéis y me gustan mucho estas cosas, ya hay un esquema. Es decir, si tomásemos la voluntad de arrancar este tema, en el plazo de un año, 2 meses, podría estar lanzado el clúster. ¿Cómo se financiaría el arranque del clúster? Bueno, el Consejo Superior de Deportes en los años 22, 23, 23 y 24 ha tenido una convocatoria de subvenciones para entidades como la nuestra. Este encuentro que estamos haciendo está financiado parcialmente por el Consejo Superior de Deportes en el marco de una subvención para entidades. Algunas otras entidades de aquí también se han beneficiado de proyectos. Si queremos,
tendríamos la capacidad de que el arranque de esto fuese, o sea, el arranque me refiero, la primera dotación económica para poder arrancar este clúster con una estructura profesional, aunque fuese mínima, pero profesional, existiría la posibilidad real de poder obtener estos fondos, ¿no? Y bueno, y yo con esto termino y ahora Javi resume y sigue con el tema. Gracias, Fernando. Bueno, voy a intentar en breves minutos resumir en forma de decálogo estas conclusiones. Y si me permitís, comentaré con un rotundo sí, así es el momento de llevar la industria del deporte a un nuevo nivel, de hacerla crecer y de mejorar. ¿A través de qué figura? Bueno, pues veremos si es ese clúster, si es esa red o es otro tipo de entidad, con una definición clara de una agrupación plural desde la perspectiva de entidades tanto del sector privado como del sector público, pero teniendo claro que tienen que conformar y ser parte de la cadena de valor del deporte y de la industria, de toda la cadena de valor, para que al final tenga sentido como tal. Sería una entidad sin ánimo de lucro, neutra, sin sesgos, sin sospechas de preferencias hacia una parte u otra de esa cadena de valor y de esa industria, con un órgano de gobierno transparente y sobre todo de consenso, con total respeto, apoyo y ayuda a los clústeres existentes y, por supuesto, en un trabajo conjunto. Esto exige una puesta en marcha progresiva, como habéis visto con el cronograma y demás, asentando bien cada paso, aprovechando los aprendizajes y el camino ya recorrido por los clústeres que ya existen y que han andado un camino que ahora queremos andar nosotros, con una capacidad económica respetable, porque si no, no vamos a hacer nada, que exige una financiación, por supuesto, privada, pero también pública, y sobre todo en los primeros pasos, y, por supuesto, con una definición clara de competencias y objetivos, enfocada, como bien ha dicho Fernando, a todo lo que tenemos en común los distintos agentes del sector. Este no es el sitio ni el foro para discutir las diferencias, que por supuesto las hay. Es el foro amable, es el foro positivo, es el foro en el que tenemos que sumar y caminar todos en el camino de lo que nos une. Y lo que nos une son aspectos tanto negativos como positivos, porque es innegable que nos falta notoriedad, nos falta titulares, no tenemos la posición internacional que necesitamos. Nos falta, y es mejorable, la comunicación interna, compartir, como estábamos comentando en las mesas anteriores. Y lo positivo, los atributos de este sector y de esta industria que tiene el mejor de los productos, que es el deporte. Atributos que se han puesto valor en estos días, como la salud, como el turismo, como el entretenimiento, productos de calidad, educación. Bueno, la lista, como sabéis, es larguísima. Como positivo, la visibilidad que ganaríamos y que mejoraría para la industria del deporte ante la sociedad y ante las instituciones. En definitiva, ocupar el lugar que al sector de la industria le corresponde, tanto a nivel nacional como internacional. Si estamos de acuerdo en que realmente el sector de la industria merece ocupar ese lugar y ese deporte, yo creo que la pregunta es, ¿seremos lo suficientemente inteligentes como para caminar juntos ese camino? Yo, si me permitís, y para terminar, presidente, me tomaré la libertad de dar una opinión para concluir, que sería acabar tan rotundamente como empecé. Yo creo que sí, que seremos capaces de hacerlo y seremos lo suficientemente inteligentes. Muchas gracias. Ahora hay que decir que el grupo promotor, bueno, ahora abrimos hasta la 1, tenemos para hablar y comentar. Hay que decir que el grupo promotor, lo que nos planteamos es que tenemos 2 meses de reflexión, de pensar, nos vamos a juntar con esto, a ver si tenemos la fuerza, las ganas de llevar a cabo esto. Invitaremos a algunas entidades más y bueno, y tomaremos la decisión. Ayer me parece que el representante gallego hablaba de que primero hay que tomar 10 horas para generar la idea, luego 100 horas para construir no sé qué y luego 1000 horas para ejecutar. Bueno, vamos a dedicar el tiempo que sea necesario. Es decir,
en la preparación de estas cosas hay que dedicar mucho tiempo y cuando se tome la decisión, a muerte. Es decir, hasta que se tome la decisión vamos a analizar los pros, los contras, si es el momento. Javi está muy convencido, no lo sé, es decir, pero bueno, vamos a tomar el tiempo necesario. Ahora, si tomamos la decisión, entonces tenemos que ir con todas las consecuencias, que es como, bueno, como muchas veces se hacen las cosas. Entonces, no sé, tenemos abierto un cuarto de hora para preguntas, observaciones, y yo luego también puedo hacer algún ejemplo sobre un tema concreto que me han contado ayer y hoy, lo comentaré, que me vaya Fernando. Preguntas, sí. Eva. Bueno, muchas gracias por estas conclusiones y nos hará pensar y reflexionar. A ver, desde Canarias y escuchando también ayer cómo nacieron esos clústeres de otras comunidades, a raíz de la COVID, nos agrupamos diferentes entidades, corporaciones de derecho público, colegios, asociaciones, administraciones públicas, privadas, hasta los piratas. Todos estábamos allí. El sector del deporte estaba, bueno, de la actividad física y del deporte estaba allí. Nos constituimos como una asociación, nos dimos de alta, todo. Nos llamamos Más Deporte. ¿Nos cambiamos el nombre y somos clúster? A ver, ¿sería esa la esencia? También hemos tenido ya conversaciones con el gobierno para esa transformación. ¿Seríamos un clúster canario? No solo por los 23 que hemos venido, sino seríamos un clúster. Lo de los piratas tendréis que mirarlo. No, hombre. Javier, entiéndelo. A ver, era una forma de hablar. Nos unimos todos porque nos cerraron todas las instalaciones. Eva, a ver, hay preguntas que a veces no tienen respuesta, que es muy complicado. Es verdad que lo que nació Más Deporte en Canarias y que además estuvimos informados todos, me acuerdo que en las aplicaciones del WhatsApp de FAGDE nos fuisteis informando, también obedecía a un momento puntual y circunstancial de lo que fue la crisis de la pandemia, donde todo el mundo tenía un despiste, desde el ministro hasta el último, todo el mundo teníamos un despiste tremendo. Y entonces se generó ahí, fue una especie de asociación para generar comunidad frente a un problema concreto. Es verdad que hay muchos aspectos que en la pandemia fue una putada grandísima para la economía, para los que perdieron los familiares y tal, pero generó una serie de externalidades en otros aspectos. Sí, oportunidades. ¿No? Oportunidades y que habría que aprovechar. Yo no sé si Más Deporte, con la estructura y lo que creasteis, cambiando el nombre, es un clúster. Lo raro es que no haya un clúster de la industria del deporte en Canarias. No, es que queremos transformarlo y darle ese sentido. Claro, es que queremos darle continuidad, ya que estamos. Pero no hay un modelo de clúster porque, como vimos ayer, nos explicaron 3 clústeres y eran 3 cosas distintas, ¿vale? Y entonces, y luego hay un clúster del pádel, ¿no? Fantástico, ¿no? Quiere decir, no es la libertad de asociación. Está desde la Constitución, está reconocida y por lo tanto la gente puede asociarse. Lo importante es si nos asociamos para algo que le dé valor a lo que estamos haciendo. No, es decir, ya hay estamos muchas asociaciones. Si esto no va a aportar algo de valor para el futuro, pues entonces lo tendremos que pensar. Eso es lo que tenemos que calibrar. Ahora, en el ámbito autonómico, yo sí que lo veo. Yo veo, por ejemplo, que en nuestra comunidad, en esta comunidad que es muy pequeña, pero que hay industria del deporte, de los equipamientos deportivos, de la ropa deportiva, del turismo deportivo, que está Aramón, que está Prames, que está Podoactiva, bueno, y otras muchas empresas que estáis aquí, algunas han salido y tal, aunque seamos, y que ha tenido una tradición. Yo creo que estaría muy bien que tuviéramos un clúster de ámbito territorial local con competencias pues, de innovación, de emprendimiento, de formación, tal. Pero también pienso que a nivel estatal el clúster tendría que ser, yo a veces pienso que el clúster estatal o la red de clúster tendría que ser que el deporte se hace mayor. A mí a veces me da la sensación de que estamos en un sector todavía infantil o juvenil,
a ver, nos hacemos mayores ya de una vez y damos un salto cualitativo en muchos aspectos, ¿eh? Es decir, y dejamos, como decía ayer, mirarse el ombligo. Nos miramos mucho el ombligo. Bueno, eso es lo normal, todos lo hemos hecho siempre. Pero sí que igual tenemos que dar ese salto para alcanzar la madurez como sector en el ámbito económico. Pero bueno, eso es una opinión personal, ¿no? Bueno, pues cuenten con el clúster canario. Más. Sí, Carles. Bueno, en primer lugar, felicitaros, Fernando, especialmente por esta capacidad de tirar del carro de liderazgo, que se dice así en plan más estratégico, de un tema que es complejo, poliédrico, que admite muchos matices, muchas formas, muchas denominaciones, y que aglutinar todo esto no es una tarea sencilla, y felicitarte porque lo has hecho muy bien. Honrado en nombre de la sociedad a la que represento, pues por estar en este grupo promotor y arrimar el hombro en lo que haga falta, como se ha visto desde el primer momento. Yo quería solamente hacer mención a un tema que estaba en el decálogo y en un punto, pero que a mí particularmente me parece que es súper prioritario y que quizá por tema de premura de tiempo y tal se ha pasado un poco en diagonal, que es el para qué, o sea, el propósito. Porque por ahora yo he escuchado muchas palabras de propósito genérico, ¿no? Que van desde el buenismo, más unidos y todos y más grandes y no sé qué, hasta elementos digamos, de lema muy general, ¿no? El deporte, la relación con otros sectores, etcétera. Pero me gustaría que pensáramos como grupo promotor, yo me incluyo, ¿no? Un mecanismo por el que escuchar, que lo hemos hecho aquí detrás especialmente y en las intervenciones, escuchar las opiniones, ¿no? Del para qué. Y el para qué en el sentido del propósito un poco de segundo nivel. Y pongo ejemplos, ¿no? La competitividad de las empresas, la internacionalización, el abrirnos a otros sectores, el turismo, la salud, y han salido muchos más, ¿no? El crecimiento, o sea, hacer la bola más grande, el mayor reconocimiento, por lo tanto, temas de comunicación a nivel social. No sé, se me ocurren una docena de palabras que finalmente son las que deberán constar en los estatutos, ¿no? Y es verdad que podemos pensar el grupo promotor y estrujarnos el cráneo y el cerebro, lo que sea, pues para poder entender, para poder definirlo, pero me gustaría también que este fuera un proceso participativo, aunque fuera en esta fase inicial. Vale. Bueno, no es una observación, así será. Es decir, la idea es que el grupo promotor pudiese ampliarse y a lo mejor diseñar un sistema, un mecanismo. Pero hablando de cosas concretas, ¿para qué sirve eso? Voy a poner el ejemplo que en Zaragoza existe en el Ayuntamiento de Zaragoza, incluso por el Ayuntamiento de Zaragoza, una oficina que se llama Zaragoza Field Commission. Es una entidad perteneciente al Ayuntamiento de Zaragoza, que está destinada a impulsar la utilización de la ciudad de Zaragoza como sede de filmación de películas, reportajes, no sé si publicidad, etcétera, y que en los 2 años de funcionamiento ha pasado de tener 13 permisos de rodajes al año, que se solicitan al Ayuntamiento, a 130 y tantos al año, ¿vale? Esta cosa del Ayuntamiento de Zaragoza, que es una oficina para impulsar, forma parte del clúster audiovisual de Aragón, ¿vale? Un clúster de ámbito autonómico. El clúster individual de Aragón, junto con el de Cataluña y otras 2 comunidades más, forman parte RedCau, que es la red de clústeres audiovisuales del Estado. Antes de ayer, el presidente y la vicepresidenta de esta red de clúster audiovisuales se entrevistaron, no sé si lo puedo decir, Fernando, sí, con la secretaria de Estado de Industria, y dentro de los fondos Next Generation, etcétera, hay 1.731 millones para la industria audiovisual que hay que para infraestructura, el 70% es para infraestructura, para facilitar, que se tiene que
que invertir en un plazo antes del año 2026 y que se va a canalizar una parte, evidentemente, a través de este clúster y otra a través de empresas. Quiero decir que ha habido 300 millones del componente 26 del Consejo Superior de Deportes, que se han gestionado, bueno, como han podido, algunos se han beneficiado, otros no. Ahora vamos a hacer las becas de formación de ADES, que les han dado ADES, y en el turismo, hay un clúster de turismo, el otro día comentaban, la Diputación de Almería, tal, ha tenido 3 millones ¿no? para algo de turismo activo o unas infraestructuras de turismo, etcétera. Nosotros vamos pellizcando, es decir, el clúster tendría que ser un interlocutor para poder apoyar, para ser mayores de edad y apoyarse en los apoyos que tiene la industria de los servicios. Es decir, que hay cosas concretas a las cuales podríamos ir. Y en el tema concreto, Carles, de la contabilidad nacional y de las cuentas satélites que se llevan diciendo años y años, tanto las cuentas satélites nos permitirían tener una mayor información y que investigaran. Y en el tema de la estadística igual. Ayer por la tarde vimos un montón de estadísticas de práctica deportiva. Eran distintas. El Eurobarómetro, la encuesta nacional de hábitos deportivos, la encuesta de salud de la Europea de salud que se hace cada año sobre la práctica deportiva. El gasto medio por habitante, uno era 110, otro era 108 o 180. Cuando vas a la encuesta de hogares, ingresos y gastos, a mí me sale 120. Quiero decir que tenemos que... hay cosas que para tomar decisiones necesitaríamos datos y mayor información, y probablemente pues todavía nuestras estadísticas no... Bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie porque trabajáis, vamos a decir, con los estudios que se hacen. Muchos estudios los que hacemos son de grano grueso. Los aficionados de la fotografía saben lo que es el grano grueso y el grano fino. Muchas cosas de las que hacemos son con grano grueso por no tener una información detallada de lo que manejamos, ¿no? Pero bueno, estos son más preguntas. Muchas gracias. Bueno, desde que yo formé parte del grupo de trabajo del Squad Agile de la SED, que estuvimos trabajando sobre el tema de un clúster, la creación de un clúster nacional, bueno, pues yo tuve la oportunidad de participar. Yo llevo unos años investigando en mi tesis doctoral sobre clústeres y demás. Entonces, bueno, la primera sorpresa fue un poco un clúster nacional, ¿no? Porque, por definición, un clúster nacional no tiene mucho sentido. Es decir, un clúster autonómico, sí, pero un clúster ya nacional, salvo en algunas industrias así muy digitalizadas y demás, no es operativo, más que decir sentido operativo, ¿no? Y entonces, cuando estuvimos trabajando ese tema fue cuando me di cuenta de la necesidad a veces que exige en el mundo del clúster el tema pedagógico, ¿no? Y desde la universidad, y me atreví a escribir ese artículo que no me pensaba que nadie se leería en la SED, ¿no? De qué hablo cuando hablo de clústers. Y ahí pongo el elefante, que según lo que tocas, si tocas el rabo es una cosa, si tocas los cuernos es otra, ¿no? Entonces, llegados a este punto y después de estos 2 días, yo estoy convencido de que es el momento, ¿eh? Y además también en la línea de lo que ha dicho Carles, es tremendo el trabajo que habéis hecho y os felicito por la capacidad de liderazgo y de mover todo esto, ¿no? Entonces, llega aquí ahora la cuestión clave, ¿no? Y es la forma y el para qué, porque esto es mutuamente, se refuerza mutuamente, ¿no? Antes ha dicho la compañera creo que ha dicho de Canarias, ¿no? Toda asociación, por definición, o sea, todo clúster es una asociación, pero no toda asociación es un clúster, porque es los fines, los objetivos, lo que te lleva a ese rango superior, es decir, que es el clúster. Entonces, dicho esto, yo pienso y creo que la opción de una red de clústers sería más sencillo porque los objetivos, que son al final lo que
le da forma a la organización, serían más fáciles de ver. Y ahí me ha notado dos cosas, que es, una sería el impulsar la creación o la visibilidad de clústeres. A veces esto de hablar de crear clústeres también chirría un poco en el mundo de los clústeres. Los clústeres tienen que emerger de forma natural, de abajo arriba, etcétera. Pero bueno, darle visibilidad a los clústeres, que los hay muchos en la industria del deporte, pero que todavía no están constituidos como tal. Ahora en Valencia se va a crear la semana que viene o se va a visualizar uno. Y el otro aspecto principal que yo creo que tendría sentido una red de clústeres autonómicos sería todo para el tema de la investigación. Creo que tenemos aquí en la industria del deporte un déficit en temas de datos, de una clara delimitación del sector, de saber quiénes somos, qué patas lo conforman. Y ahí creo que una red de clústeres sería fundamental para, en esa mezcla de competencia-cooperación, darle forma a todo esto y poner al deporte español, a la industria del deporte español, en el lugar que se merece. Hemos de cambiar de pantalla. Y creo que ahí Fernando y Javier lo habéis clavado, ¿no? Por lo tanto, un poco, perdonad por el rollo, pero bueno, básicamente estoy de acuerdo en el momento y creo que la forma y el para qué es fundamental y creo que esa es la siguiente línea de trabajo. Muchas gracias. A ver, si realmente yo creo que si algo ha quedado claro, que ya lo traíamos, yo creo que todos, cada uno en nuestro pensamiento y en nuestras reflexiones, pero ha quedado claro en las sesiones y también en los comentarios que ha habido durante los cafés y demás, es que hay que dar un paso más, ¿no? Que tenemos un sector que es magnífico, todos los que estamos aquí somos unos enamorados de lo nuestro, pero seamos conscientes, está todavía haciéndose. Y por eso Eva está diciendo, oye, ¿y nosotros podemos dar el paso? Claro, porque está por hacer, o como estás comentando, tenemos necesidades en investigación, tenemos necesidades en todas las que se han ido poniendo sobre la mesa. Pues es verdad que es un proceso que, en la línea de lo que decía Carles, tiene que ser participativo, va a ser complejo, porque es que hay muchas necesidades, es que hay muchos caminos que se están recorriendo a distintas velocidades y en los que estamos en distintos niveles. Es que en algunos momentos parte del sector, de la industria, va a pensar que estamos avanzando despacio porque por ahí van muy rápido y hay otros que tal, pero bueno, ahí viene esa generosidad de la que hablábamos, ese compartir del que hablábamos. Y si hay algo que yo creo que nuestro sector se ha hecho bien, porque el deporte se ha nutrido mucho de las facultades de ciencias del deporte y tal, es la base científica que tiene que haber detrás de todos estos pasos y que creo que nos va a dar credibilidad ante el resto de industrias cuando, como decíamos antes, estamos creciendo, estamos emergiendo. Totalmente de acuerdo que todo lo que podamos asentar en estudios, en datos y en investigación nos dará mucha credibilidad. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que has comentado. Hay una palabra que cuando nos cruzamos en papeles, yo había puesto y tal, que es el hacer lobby. Lobby, ¿no? Y me dijeron, no, lobby, esa palabra da miedo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a poner influencia. Vamos a hacer lobby positivo, de manera positiva, porque no sé, yo soy muy crítico con el mundo del fútbol y con aquí no hay fútbol, bueno, hay poco fútbol, ¿no? Pero estamos muy monopolizados, toda la industria, por el tema del fútbol. Y eso, a ver, es así. Es decir, de alguna manera, creo que como estamos ahora no tenemos la capacidad de influir en que hay cientos de miles de puestos de trabajo que están ahora y que van a venir en el futuro y que unos son, evidentemente, de la industria del entretenimiento, que es una parte muy importante de la economía del deporte, pero la economía y la actividad económica del deporte y la generación de impacto económico y generación de puestos de trabajo pasa fundamentalmente porque en lugar de 20 millones de personas que dicen que hacemos deporte, que yo no me lo creo porque las encuestas ahora son un poco diferentes a 20 millones de personas que dicen que hacemos deporte, un día o dos a la semana, seamos 25 millones o 39 millones, que decía ayer, que es el máximo, hagamos
3-4 días a la semana. Si en lugar de 20, un día o 2 a la semana, que dicen las estadísticas, si hiciéramos 25, 3-4 días a la semana y siguiéramos el 80% las recomendaciones de la OMS para países occidentales, que no las seguimos, la cantidad de práctica deportiva se duplicaría. El uso de estas instalaciones se duplicarían. Los centros de fitness se duplicarían. Los que venden raquetas de pádel, quiero decir, es la actividad, es decir, la industria del deporte está basada fundamentalmente, bueno, y el turismo deportivo cada vez más, la desestacionalización del turismo y el apoyo al medio rural en el medio del turismo pasa por el tema del turismo deportivo. Este domingo sale en El País Semanal, lo digo porque lo he leído esta mañana, el caso de Girona y el ciclismo. El ciclismo en Girona, el gravel, es decir, no sé, son 25.000 personas van a Girona al año en estas de una semana, australianos, neozelandeses, canadienses, de una media de 5.000 euros a la semana se dejan. 25.000. En Girona. Desde que se hizo la Titan Desert en Almería, Almería se ha convertido en un sitio donde va la gente a hacer bicicleta de montaña y los mapas de calor de Strava y tal señalan por dónde va la gente. Quiero decir, tenemos un sector en crecimiento que se puede duplicar, el de la práctica, de la actividad física, el de las experiencias. También ayer se hablaba me parece que era Jaume el que hablaba de que Jaume Ferrer, que cada vez se había perdido un poco el consumo de bienes, había disminuido de artículos deportivos. La gente quiere experiencias. Me parece que lo ha dicho Jesús García antes, ¿no? Es decir, la gente vive como si no hubiera un mañana. Es decir, preferimos gastarnos el dinero en cosas de experiencias que en objetos y en muebles. Eso te lo está diciendo mucha gente. Bueno, tenemos un sector fantástico, pero nos lo tenemos que creer y nos tenemos que ser mayores de edad. No somos mayores de edad. Juan Luis. Bueno, a ver, una reflexión solo sobre el tiempo. Evidentemente nos queda todavía un proceso de maduración que no podemos acelerar artificialmente. Pero tampoco perdamos de vista que el momento coyuntural en relación con nuestra relación con la Administración es fundamental. Efectivamente, los Next Generation están ahí y todavía el componente 26 no se ha desarrollado completamente. Además del componente 26, habría otra serie de líneas de subvención, de ayuda, a las que podríamos aspirar como clúster o como lo que nos inventemos que vayamos a hacer. Y en ese momento, en ese sentido, sí tenemos que marcarnos un cierto tiempo. Creo que llevamos un año con el tema, ¿no, Fernando? Entre que lo dijimos por primera vez. Lo presentamos en septiembre. Bueno, julio. En julio del año pasado es cuando presentamos. Bueno, pero ya llevamos otro par de meses dándole vuelta a esto, ¿no? Sí. Con lo cual, sin pararnos, yo sí invito a todas esas asociaciones y entidades que creen que pueden formar parte del clúster que empiecen a contactar con nosotros y empezamos a hacer esa lista larga de nuevas entidades para que a los 2 meses de esa reflexión podamos disparar ya, porque coyunturalmente también es el momento político. Y además, si me permites un añadido, estando totalmente de acuerdo a lo que dices, que creo que además será signo de que pasamos a esa mayoría de edad, vamos a aprovechar todo lo que podamos de ese componente 26 y tal, pero vamos a mirar a otros sectores, vamos a pedirle pasta a industria, a otros sitios, no nos quedemos en nuestro círculo. Y a turismo. Y a turismo, efectivamente. Salgamos del nicho y del mercado pequeño y vayamos y pensemos a lo grande. ¿Más? ¿Alguna intervención más? Yo tengo aquí el micro, por aquí, Fabián. Fabián. Coincido con lo que ha dicho Juan Luis ahora mismo y con lo que acabas de decir. Voy en la línea de pensar en el titular de mañana, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí nos vamos ahí con la cosa de bueno, una red o un clúster, pero creo que el titular es que nos empoderemos en la industria, o sea, que seamos capaces de trasladarle al órgano competente de la administración, que yo creo que no es el CSD, el que nos considere o que nos tenga en cuenta como una industria de la cual se nutren muchas otras industrias, y yo creo que ya es hora de decir, oye, vamos a sacar los codos porque todo el mundo nos cuenta en sus cuentas. No sé lo de las cuentas satélites, lo que significa muy bien, pero nos cuentan. Los del turismo nos cuentan, los de salud nos cuentan. O sea, cuentan con nuestras actividades y con nuestros impactos y con nuestra economía y con nuestras empresas.
Y eso sí que es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, yo creo que el otro día cuando estuvimos en Fuengirola hablando de... Yo cuando voy al Ministerio de Industria a reclamar un epígrafe, ¿quién me atiende allí? ¿Dónde estamos? ¿En qué industria estamos? Necesitamos solamente pedir la consideración en el Ministerio de Industria que nos tengan en consecuencia. O sea, un equipo económico, un equipo analítico, y que cuando tengan que ir fuera a los sitios, a las ferias, pues que tengamos datos reales, no de gente que somos pequeñitos de edad. Ya estamos teniendo una masa de conocimiento, una masa empresarial, unos impactos, y yo creo que tenemos que ir por ahí. O sea, que mi conclusión es demandar a industria un espacio, una unidad administrativa de economía del deporte. Yo no sé quién hace los datos del anuario estadístico que saca el CSD, pero desde luego que se pueden hacer muchísimos anuarios mucho mejores, mucho más completos y con una capacidad de adhesión o de, vamos a decir, de coherencia con lo que verdaderamente pasa. Y es un poco mi reflexión. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que coincidimos. Hay un dato curioso. Nosotros en la licitación pública nos guiamos por unos códigos que son los CPVs. Tú ves el desarrollo de CPVs que hay en otros sectores que no son el deportivo, son enormes, pero el nuestro son 2 o 3, nada más, que aglutina todo lo dispar que hemos visto en estos 2 días que hay. Pues bueno, no pasa nada, hay que seguir caminando, pero rápido y con el objetivo. Vale, última intervención por allí, porque tenemos que cumplir el horario. Buenas, soy Rubén Gude. Hace 14 años tuve la suerte de participar en la Secretaría Técnica de Inesport, la plataforma tecnológica española de la industria del deporte que has mencionado tú mismo, Fernando, en la jornada de ayer y Fabián también. De aquella experiencia que salió de una iniciativa de inversión pública, una iniciativa europea, que acogió el Ministerio de Ciencia e Innovación aquí, principalmente para fomentar la investigación en el ámbito del deporte y de alguna manera orientar todo el trabajo que se hacía en innovación en los centros tecnológicos y en las universidades a las necesidades que pudiese tener la industria. Esa Secretaría Técnica que se llevó a cabo desde el Instituto de Biomecánica de Valencia enseguida detectó que hacía falta algo mucho mayor, porque si el objetivo era fomentar la investigación, a la mínima que empezamos a hacer los foros sectoriales para intentar segmentar la inmensidad que tiene de por sí la industria del deporte y la cantidad de apartados que se tocan, nos dimos cuenta que el foro era muy bien acogido, pero que hacía falta llevar a cabo tantas y tantas iniciativas que de alguna manera creo que murió, primero porque la financiación pública llegó un momento que se cortó y no se había preparado un plan para sostenerse en el tiempo, y 2, porque solamente con la agenda de innovación que llevamos a cabo se plasmaron más de 200 iniciativas que era prácticamente imposible desarrollar. Entonces, nos metimos en la boca más cosas de las que realmente éramos capaces de masticar. Entonces, estoy de acuerdo en que quizás sea el momento para llevar a cabo eso que estáis diciendo. Es cierto también que falta madurar muchas cosas, porque hemos estado comentando aquí que muchos de los temas que se han tratado a lo largo de esta jornada y media, pues llevamos escuchándolos mucho tiempo y no avanzamos. Es como un ciclo en el que se vuelven a repetir cosas necesarias dentro del sector y es repetir una y otra vez lo mismo y no se avanza. Entonces, creo que es importante que si se lleva a cabo esta iniciativa, con todos los matices que todavía hay que puntualizar y definir, sería importante, 1, efectivamente que parta de lo privado, 2, que tenga apoyo público, pero que si ese apoyo público se corta, tenga la capacidad de sobrevivir en el tiempo. Y tercero, y creo que para mí es más importante, que haya un plan de objetivos de consecución de mínimos, porque las necesidades que tiene el sector son tan grandes que a veces se puede cometer el error de, por esa ambición, querer ir a objetivos muy grandilocuentes en el horizonte y que eso haga que se muera de éxito prácticamente sin haber conseguido nada nuevo de lo que ya se ha hecho hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Rubén. La verdad es que sí, es decir, si al final se toma la decisión entre todos, tendremos que ir paso a paso. Esto tiene que ser progresivo
Y lo que has dicho tú de no meterte en la boca más cosas de las que puedes masticar, eso es un aprendizaje, bueno, no solamente de aquella experiencia, evidentemente, sino de otras muchas experiencias que yo creo la mayoría de nosotros hemos tenido en la vida, ¿no? Pero bueno, que es una reflexión muy interesante y hay que ser ambiciosos, pero como dices tú, hay que plantearse objetivos muy bien meditados, muy bien pensados, muy limitados y proporcionales a nuestra capacidad, ¿no? Ya iremos creciendo. Pero vuelvo a decir lo mismo, es la sensación que tenemos de dispersión de un sector que tiene una fuerza, tiene un peso y tiene una marca. Bueno, Fernando, si te parece, sí, faltan del grupo promotor para cerrar las conclusiones que pueda participar Andrés, sí, Andrés y Alberto, ¿vale? Que si serían los dos que... Sí. Sí. Alberto. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Fernando, el liderazgo de esta iniciativa y agradecer a Manel y a todo el equipo de la organización porque, bueno, hemos formado parte del grupo promotor, nos hemos reunido unas cuantas ocasiones, pero todo esto que habéis montado tiene un trabajo detrás enorme. Es difícil hacer una síntesis porque, primero, esta jornada de 2 días ha demostrado la diversidad que tiene este sector. En algunas de las charlas te sientes identificado, en otras crees que lo que se está diciendo no tiene nada que ver contigo. Es un poco lo que hemos hablado durante muchísimo tiempo, de la transversalidad que tiene el deporte, de dónde colgamos, de si colgamos de deportes del CSD o colgamos de industria o colgamos de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada intervención, cada mesa provoca, por lo menos a mí, me ha provocado una reacción nueva, ¿no? Y era como decir, ostras, te surgía una idea nueva, un enlace inspiracional nuevo y eso que por un lado demuestra la grandeza del sector, te genera también más dudas o más dificultades a la hora de poner una cosa tan importante en marcha. Entonces, como ha dicho Carles, creo que lo principal es tener muy claros los propósitos. Como hablábamos ayer en Petit Comité, cada uno de nosotros tenemos nuestra problemática, nuestros objetivos, nuestros intereses, que son lícitos y que todos debemos defender. Entonces, si creamos un clúster tan amplio como parece que va a ser este, que casi es infinito, porque vinculación con el deporte lo tiene todo. Antes tú decías de seguros, podríamos despachos de abogados, representación de jugadores. O sea, nos abriríamos un abanico tan amplio que o se establecen muy bien los propósitos y las prioridades o es ingobernable. O sea, al final todos pelearemos por nuestra parcelita y será muy complicado que realmente pensemos en algo grande para lo que todo este sector representa. Entonces, por supuesto, EFNEID va a estar no tirando el carro porque tiras tú, Fernando, y tira FACDE, pero sí que estaremos en ese grupo, en esa locomotora, pues intentando buscar una solución, insisto, muy compleja, ¿eh? No es nada fácil iniciar esto y, como ha dicho también mi compañero, llevamos muchos años, ¿no? Tratando de enfocar esto, ¿no? Entonces, bueno, agradecer de verdad el liderazgo y todo lo que has hecho, porque simplemente la celebración de estos 2 días es un primer paso y, como se dijo ayer o esta mañana, el primer paso no nos lleva a donde estamos, pero nos saca de donde estábamos. Muchas gracias. Y yo, por concluir, al final hay una máxima que es: ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros. Y es muy simple. En matemáticas, sumar y multiplicar. Y yo lo que veo aquí es un conjunto de siglas, y lo que podemos emular de otros países que lo están haciendo muy bien es que, sea lo que sea, esto tiene que ser algo llevado de la mano de auténticos profesionales, no de siglas. Y muy bien lo ha dicho Fernando, lo ha dicho Carlos, dotación presupuestaria. Yo estoy con Inma en que me gusta mucho más lo privado delante, con lo cual nosotros somos el porqué y las propuestas. Y me ha encantado la ponencia tanto de MediaPro
que es un ejemplo que ha nacido aquí. La palabra de María Antonia ha sido de Mari Carmen ha sido la excelencia. O sea, poco pero bueno y que lo podamos ejecutar. Los activos los tenemos. Nos lo tenemos que creer. Vuelvo a decir, soy pesadísimo, pero me maravilla. Organización Nacional de Trasplantes, lo sabemos hacer. Aquí hay mucho talento. Entonces, por concluir, evidentemente con nosotros podéis contar. Nuestras marcas sabéis que son muy humildes y lo que pretendemos es unirlo a los activos de nuestro conjunto del Estado que nos puede ayudar a amplificar eso. Con todos vosotros tiene muchísimo más sentido. Pero los franceses tienen ya 22 empleados. Una asociación que Marta y yo conocimos como estaba la nuestra humildemente, que está ahora con 2 empleados. 22 profesionales. El World Padel Tour es un ejemplo, nosotros lo hemos vivido, yo no voy a entrar ahora porque me toca cerrar un poquito desde este lado, pero esa excelencia, ese trabajo, esa proyección, lo tenemos todo, los deportistas, las actrices, todo. Entonces, con nosotros ya sabéis que podéis contar. Gracias por el liderazgo de nuevo, porque ha sido horas de trabajo y equipo y gente voluntaria que ha estado aquí y que sigue aquí para que todo esto se haya podido llevar a cabo, pero el objetivo no es pedirle a papá Estado, no lo es. Son propuestas muy claras. Y muy importante, transversalidad institucional, porque son silos y ese sí que nosotros desde el mundo privado tenemos que empezar a abrir las puertas para que alineen. Y nada más. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar. Tenemos que hacer la clausura. Félix, concejal de Deportes. Tenemos 3 minutos o 5 minutos para terminar. Bueno, en primer lugar,